Los egipcios necesitaban una forma de registrar los resultados de sus cálculos. De todos los jeroglíficos impresos en los recuerdos para turistas de toda la ciudad de El Cairo, yo buscaba los que representan los primeros números de la historia. Me fue difícil encontrarlos, pero al final lo logré. Los egipcios utilizaban un sistema decimal basándose en los 10 dedos de la mano. El signo para el 1 era una barra, para el 10 un hueso del talón, para 100 un rollo de soga y para 1000 una planta de loto. ¿Cuánto cuesta esta remera? 25 libras esterlinas. 25. Sí, Entonces serían 2 huesos del talón y 5 barras. sí. Y no vas a cobrarme nada de esto, ¿ah? Sí, este sería 1.000.000. Por Dios. No. Este es 1.000.000. 1.000.000. Sí, es bastante grande. Los jeroglíficos son hermosos, pero el sistema numérico egipcio tenía un defecto fundamental. Los caracteres se usaban aislados. O sea que una marca solo podía representar 1, pero no 100 ni 1000. Aunque se puede escribir 1.000.000 con un solo carácter en vez de los 7 que se suelen usar, si quisiéramos escribir 1.000.000-1, el pobre escriba egipcio hubiera tenido que escribir 9 barras, 9 huesos de talón, 9 ruedas de soga y seguir así hasta llegar a un total de 54 caracteres. A pesar de la desventaja de este sistema numérico, los egipcios eran brillantes resolviendo problemas. Curiosamente, no utilizaban las potencias de 10 como los egipcios. Ellos usaban potencias de 60. Los babilonios inventaron su sistema numérico como los egipcios, usando sus dedos. Pero en vez de contar con los 10 dedos de las manos, los babilonios encontraron una manera mucho más interesante de emplear el cuerpo. Utilizaban los 12 nudillos de una mano y los 5 dedos de la otra mano, para poder contar 12 por 5, y así tener 60 números diferentes. Así, por ejemplo, este número se habría formado con 2 grupos de 12, el 24 y luego 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar a 29. Pero el número 60 tiene otra propiedad poderosa. Es perfectamente divisible de muchas maneras. Aquí hay 60 porotos que puedo organizar en 2 hileras de 30. En 3 hileras de 20. En 4 hileras de 15. En 5 hileras de 12. O en 6 hileras de 10. La divisibilidad del 60 convierte a este número en una base perfecta para la aritmética. El sistema de base 60 tuvo tanto éxito que aún hoy utilizamos algunos de sus elementos. Cuando damos la hora, reconocemos unidades de 60, 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora. Pero la característica más importante del sistema numérico de los babilonios es que otorga valor a la posición. Como con nuestros números decimales, en donde tenemos en cuenta las decenas o las centenas o millares. En el sistema numérico babilonio, los números se cuentan fijando posiciones sobre una base de 60. En lugar de inventar nuevos símbolos para números cada vez más grandes, ellos escribían 1, 1, 1. Así este número sería 3661. El causante de este descubrimiento fue el deseo de los babilonios de cartografiar el cielo nocturno. El calendario babilonio se basaba en los ciclos de la luna y necesitaba una forma de anotar los grandes números astronómicos. Mes tras mes, año tras año, se registraron estos ciclos. Desde casi el 800 a.C., hay un listado completo de los eclipses lunares. El sistema métrico babilónico era bastante sofisticado en ese momento. Tenían un sistema de medición angular, 360 grados para un círculo completo, y cada grado se dividía en 60 minutos. Y este a su vez se podía dividir en 60 segundos. Tenían un sistema regular de medición que estaba en perfecta armonía con su sistema numérico, y se adecuaba no solo para la observación, sino también para los cálculos. Sin embargo, con el fin de calcular y lidiar con esos grandes números, los babilonios necesitaron inventar un símbolo nuevo. Y al hacerlo, prepararon el terreno para uno de los grandes avances en la historia de las matemáticas: el cero.
En los primeros tiempos de los babilonios, para marcar un lugar vacío en medio de un número, tan solo dejaban un espacio en blanco, pero necesitaban una forma de representar la nada con un número. Por eso usaron un signo, como una especie de pausa o un signo de puntuación, y eso comienza a significar 0 cuando está en medio de un número. Esta es la primera vez que el 0 aparecía en el universo matemático de alguna forma. Pero tendrían que pasar más de 1000 años antes de que este pequeño espacio se convirtiera en un número propiamente dicho. Imperial. En el corazón de la antigua China, la matemática contaba con un sistema numérico increíblemente simple que iba a asentar las bases de nuestra forma de contar en el occidente. Cuando un matemático quería hacer una suma, usaba pequeñas varillas de bambú. Las cañas se organizaban para representar los números del 1 al 9. Posteriormente se colocaban en columnas que representaban a cada una de las columnas de unidades, decenas, centenas, millares, etc. Por lo tanto, el número 924 se representaba colocando el símbolo 4 en la columna de las unidades, el símbolo 2 en la columna de las decenas y el símbolo 9 en la columna de las centenas. 924. Esto es lo que se denomina sistema de posición de valor decimal y es muy similar al que usamos hoy. Nosotros también utilizamos los números del 1 al 9 y la posición nos indica si se trata de unidades, decenas, centenas o millares. Pero estas barras nos permiten hacer cálculos muy rápidamente. De hecho, la forma en que los antiguos chinos hacían sus cálculos es muy similar a la manera en que aprendemos en la escuela hoy. No solo los antiguos chinos fueron los primeros en utilizar un sistema de posición de valor decimal, sino que lo hicieron más de 1000 años antes de que se adoptara este método en Occidente, aunque solo utilizaran varillas para calcular. Para escribir los números, los antiguos chinos no utilizaban el sistema de posición de valor, sino un sistema mucho más elaborado, en el cual había símbolos especiales para decenas, centenas, millares, etc. Por lo tanto, el número 924 se escribía así: 9 centenas, 2 decenas y 4 unidades. No era tan eficiente. Verán que el problema de los antiguos chinos es que no tenían el concepto del 0. No tenían un símbolo para el 0. Simplemente no existía como un número. Con las varas de bambú dejaban un espacio en blanco, donde hoy escribimos un 0. El problema surgió cuando intentaron anotar este número. Entonces tuvieron que crear estos nuevos símbolos para decenas, cientos y miles, porque sin el 0 la anotación numérica es en extremo limitada. Pero la ausencia del 0 no impidió que los antiguos chinos hicieran grandes avances en matemática. Es más, en la antigua China había una fascinación generalizada por los números. Según la leyenda, el primer soberano de China, el emperador amarillo, hizo que una de sus deidades creara a la matemática en 2800 a.C., pues creía que los números tenían significado cósmico. Y hoy en día, los chinos aún creen en el poder místico de los números. Los números impares son vistos como hombres y los pares como mujeres.